Sí, buenas noches. Bienvenido a este programa de Profesionistas por el Progreso de México del 2 de octubre de 2013. Esta fecha es muy rememorada entre ciertos círculos de personas en nuestro país, ya que hace 45 años pues hubo un suceso muy importante que para algunos fue un parteaguas en la historia moderna de México. Para eso, para comentar todos estos temas, los hechos sucedidos el día de hoy en las manifestaciones y cómo ha venido evolucionando el país en términos tanto sociales, políticos como económicos, pues nos invitamos a nuestro compañero amigo, licenciado de Economía, César Puente Nava, para tratar de hacer un análisis referente al tema que hoy nos ocupa. César, bienvenido. Marco, pues como siempre, un tema de momento, de coyuntura, y que sirva la fecha para reflexionar México, reflexionar la sociedad, reflexionar los grupos actores de la vida política nacional. Indudablemente, cuando vamos a un hecho histórico que cambia la vida del país en la política, hubiéramos querido que lo hubiera cambiado en la economía, en la educación y en lo social. Lamentablemente, nada más un quiebre político donde hubiera sido deseable una mayor transformación, y desde luego no podemos, es más rico un análisis en estos hechos en una perspectiva histórica, ¿no? Claro. La perspectiva histórica nos da un antes, un después, y qué esperamos hacia adelante. Sí, porque si bien hemos sabido que algunos de los viejos luchadores, de los cuales muchos ya han estado falleciendo a últimas fechas, muchos por su edad ya no han estado participando en estas manifestaciones, se han estado sumando grupos, muchas veces de jóvenes, que en ocasiones se han dejado llevar por los ímpetus de la edad, sin saber bien a bien qué significa esta fecha y por qué se conmemora de manera realmente por algunos de los viejos actores de esos momentos, a veces importantes y a veces trágicos de la vida nacional. Podríamos en este contexto, en este marco, saber qué estaba sucediendo en aquel entonces desde el punto de vista político, económico, social en México y en el resto del mundo. Sí, yo creo que, mira, si vemos muy breve el siglo XIX, cuando está consolidándose la clase empresarial en el mundo, en Europa, incluso la historia nos muestra que la clase empresarial tenía una lucha social por crear su espacio. Y fue válido porque era la sociedad, toda sociedad es un ente vivo, una sociedad mundial, una sociedad de un país es un ente vivo que está en constante cambio y continuo evolución. No podemos pensar, porque a veces vemos, aunque no hay una expresión tácita, como que vemos algunas declaraciones gubernamentales o de actores políticos que piensan que la sociedad se puede petrificar en un momento de desarrollo político, de desarrollo económico. Eso es imposible. Y como te comento, en sus inicios, cuando la sociedad da luz a dos sectores importantes contemporáneos como es el sector empresarial y el sector de los trabajadores, es más, en su momento hasta lucharon juntos. En las luchas liberales de la Europa del siglo XIX, el sector empresarial y el sector obrero tuvieron una pequeña coyuntura donde hicieron luchas conjuntas por los espacios políticos y económicos. Y viniéndonos al tema que nos ocupa, no podemos soslayar que si bien la economía mexicana en aquel tiempo tenía un cierto nivel de estabilidad y de relativo bienestar, porque estábamos terminando
la etapa final del desarrollo estabilizador en México, que en términos generales el nivel de vida de los mexicanos no estaba tan deteriorado, aunque nos hacía falta un aparato industrial competitivo, no podemos negarlo, pero en términos generales el nivel, hablando de las mayorías, si hay bienestar en las mayorías puede haber tranquilidad. Si no hay bienestar en las mayorías, en la sociedad debemos acostumbrarnos a que va a existir intranquilidad. Pero recordemos que estamos saliendo, si nos vemos al siglo XX México, estamos saliendo de un proceso revolucionario, entramos a un monopartidismo duro, intolerante, donde cualquier expresión discordante tenía que ser acallada a como está establecido en los registros históricos de las luchas sociales de este país. Para mencionar dos ejemplos clásicos, muy conocidos por muchos de nuestros escuchas de la teleaudiencia, tenemos un movimiento ferrocarrilero, tenemos un movimiento médico que estaba generando ya inquietud política por espacios democráticos, por libertad de expresión. Teníamos presos políticos como un personaje muy conocido que era el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, oaxaqueño por cierto. Entonces, la sociedad necesitaba expresión y espacios democráticos, lo que el sistema monopartidista le resultaba extraño y no dispuesto a conceder. Obviamente se vienen una serie de inquietudes, se da el mechazo, se da el cerillazo de la represión de los jóvenes estudiantes que con mucha facilidad tienen banderas de espacio político, de libertad de expresión y toman las calles, ¿no? Entonces, pero tenían argumento de propuesta, de inconformidad. Eso generó históricamente en el terreno interno las condiciones favorables para que se diera con facilidad la inconformidad estudiantil de jóvenes que, si algunos recordamos, eran jóvenes líderes independientemente de la disciplina, el conocimiento que estuvieran estudiando, eran jóvenes preparados en el aspecto político. Hoy vemos con tristeza que muchas de las generaciones nuevas que hacen política, si no son del área de ciencias sociales, no tienen una formación política como debería de ser y demanda en el momento actual de cualquier país. Eso es lo que estaba pasando en ese México de los 60s. Pero también tenemos la influencia externa de los grandes movimientos juveniles universitarios de la Europa Oriental y de la misma Europa Occidental en Francia, ¿no? Entonces, vamos, corrían vientos de juveniles de inconformidad política y de espacios democráticos. Sí, de hecho, si nos podemos ir a los hechos revolucionarios en su momento, pues se daban de esa manera, ¿verdad? Muchas de esos movimientos sociales se gestaron inicialmente en Europa y, como tú bien mencionas, llegaron los vientos a América y bueno, influyeron en el pensamiento crítico y activo de quienes en su momento tenían ideas liberales, ideas revolucionarias. Y no es nuevo. ¿No? La Ilustración francesa fue una gran corriente mundial influenciadora de nuestros líderes independentistas, ¿no? Efectivamente. La Ilustración francesa generó una nueva manera de ver el mundo, la forma de gobierno y la forma de organización de la sociedad, ¿no? Y los actores mexicanos pro independencia mexicana abrevaron en las ideas nuevas de la Ilustración, ¿no? Definitivamente. Y las ideas revolucionarias de la misma manera, y así sucesivamente, las revolucionarias. Es cierto que a veces, hace rato mencionaste la chispa, ¿no? que enciende el fuego. Muchas veces de situaciones minúsculas, como en el caso del 68, que
si lo vemos anecdóticamente, esto inicia entre alguna riña, ¿verdad?, entre estudiantes de la vocacional de la Ciudadela contra alumnos de la Escuela Ocho Terena, también vecinos. Ahí de la misma plaza. De la misma plaza. Y que hubo una intervención policíaca un poco excedida de fuerza, excedida de pretensiones, y esa fue la chispa que encendió en ese momento la posibilidad de un movimiento pues prácticamente a nivel nacional. Esto tendríamos que trasladarlo un poco a nuestros días, pero antes de llegar a nuestros días, ¿qué sucede después o durante y después de este movimiento en México? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Cómo se unieron las fuerzas progresistas de alguna manera, las fuerzas liberales, las diferentes corrientes filosóficas hacia un mismo objetivo? Y también tendríamos que analizar esto en el marco, en el momento histórico de México, donde México se mostraba al mundo, ¿verdad?, como un país moderno, quien era ya capaz de organizar unos Juegos Olímpicos, y también el hombre estaba llegando a la luna. Era una efervescencia por el progreso, ¿verdad? Por el avance significativo de la era, ¿no? De la Exactamente. Época. Ahí cómo podemos interpretar todo este tipo de manifestaciones. Pues yo creo que podemos entenderlo en el ámbito mundial como hechos y cambios trascendentes que están en la coyuntura exacta para que la sociedad, en todas sus esferas del conocimiento, de la ciencia política, de la organización política de la sociedad, pueda buscar nuevos estadios, nuevas experiencias. Porque cuando la ciencia evoluciona o revoluciona, muchas veces, casi siempre revoluciona, genera impactos en la sociedad, abre mentes, abre actitudes, abre nuevas maneras de pensar, nuevos horizontes. Y la ciencia, aunque parezca lejana en su pureza, y la ciencia y la tecnología, no podemos aislarlo, aunque parezca lejana al cambio social, está estrechamente relacionada. Cuando la ciencia abre nuevos horizontes, la sociedad abre su manera de recibir los cambios de una manera más rápida y de manera más fértil. Eso es pensando en la dinámica de una sociedad en todo su conjunto. Por el lado mexicano, podemos decir que teníamos en México un sistema monopartidista con dos partidos políticos arrumbados, ¿no? El Partido Comunista Mexicano y un Partido de Acción Nacional, que ahí está, por ahí arrinconado. Y más allá, un Partido Popular Socialista también, en ¿no? fechas posteriores, sí, ¿no? pero arrumbados en el aparato político nacional, ¿no? Existían de nombre, claro, por llamarle así que tenían algunos militantes significativos, con cada uno con sus matices en su trinchera ideológica, pues sí, pero como actores del sistema político nacional no existían. Cuando viene el impacto ¿cómo le podemos, para no ponerle calificativos en una dirección o en otra, ni en la parte gubernamental ni en la parte del movimiento estudiantil del 68, cuando viene, yo creo que el gran fracaso gubernamental de no saber manejar un conflicto social, porque es un fracaso, quiere decir que recurres a la fuerza cuando se te acaba la inteligencia y se te acaban las capacidades de negociación. No podemos señalar a tu contraparte cuando estás hablando con una clase pensante, estás hablando con los estudiantes de México. Cuando estás hablando con los estudiantes y profesores de México, no puedes decir que no sea gente pensante que pueda sentarse a una mesa a discutir una agenda. Entonces, si la parte gubernamental en esa coyuntura de definición endurece la mano y reprime,
Se le acabó el talento, se le acabó la capacidad y el sistema político mexicano se ve totalmente agotado para poder darle curso a los nuevos actores políticos de México moderno. Los jóvenes de hoy que andan haciendo política, es importante que se documenten de estos espacios de la vida democrática de México, porque si no entendemos la historia no podemos entender el hoy. Claro. Si no entendemos el hoy, no tenemos perspectiva hacia adelante. Sí, aún así, yéndonos un poco ya al movimiento que fue creciendo, que esto derivó en un Consejo Nacional de Huelga, donde participaron un sinnúmero de actores de ese momento, jóvenes la mayoría, y representantes de diversas corrientes, de diversas universidades, del Instituto Político Nacional, Antropología, la UAM, Chapingo, ¿no? Autónoma de Chapingo, que eran universidades que aparentemente no se mencionan, pero que fueron actores importantes realmente en el movimiento estudiantil de 1968. Definitivamente. Y si el registro no me falla, la IDEO fue partícipe. Así es. Sí, fue un movimiento que sumó fuerzas, ideologías, estratos sociales, estratos políticos, de todo. Y bueno, eso se tornó en un momento dado muy peligroso para un sistema político como tú has rígido, autoritario, monopartidista, en donde, bueno, también está presidido el país por personajes que nosotros conocemos, el presidente Díaz Ordaz, ¿verdad? Muy marcada línea dura, con un secretario de Gobernación que después lo sucedió en la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez, estando como regente de la ciudad, porque en aquel entonces los jóvenes a lo mejor no saben, pero el regente de la ciudad era nombrado por el presidente de la República. Era parte del gabinete. Era parte del gabinete, llamémosle ampliado posiblemente. Efectivamente. Hoy, el regente era designado. Así es. Por el presidente de la República. Definitivamente. Sí, no había elecciones para nombrar a los delegados o al mismo regente de la Ciudad de México. Entonces, ahí se notaba y se veía una mano fuerte, una mano controladora del Poder Ejecutivo Federal, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema vertical que siempre es también muy, digamos, a veces poco democrático, pues se da una serie de órdenes que se llevan a cabo y se obedecen a rajatabla, muchas veces sin decir por qué tenemos que hacer esto, ¿verdad? Así es. Ahí yo creo que los jóvenes, es cierto, pero no podemos calificar en un movimiento tan plural, tan amplio, tan democrático, por ciertos sectores duros o radicales que pudiesen haber existido en el movimiento. No podemos tasar a todo el movimiento como un movimiento intransigente. Yo creo que sí ha tenido la apertura, la decencia, la humildad del líder sabio, del líder visionario, de sentar una mesa de negociaciones. Si hubieran logrado muchas cosas o más cosas que las reformas electorales venideras después del 68, en la década de los 70s y de los 80s, que le dieron la apertura a la creación de las nuevas manifestaciones partidarias políticas en México. Eso se pudo haber construido en una mesa. Si vemos el paso en la historia, vemos ya la historia juzgada a los 45 años, podemos decir que el sacrificio de las vidas de los jóvenes estudiantes y profesores del México de entonces no fue vana, porque creó un parteaguas en la vida del país, en la política, pero que pudo haber sido hecho igual de fructífero sin necesidad de la represión, si se sienta una apertura de diálogo maduro con gente pensante, porque la gente universitaria
y el profesorado que participaba, o sea, gente madura, ¿no? Definitivamente. Gente madura, que el gobierno no deja de tener allí una justificación con poca verdad y con mucha justificación de su intolerancia. Es para justificar la intolerancia y la dureza decir que había elementos radicales extraños dentro, ¿no? Pero el movimiento dio muestras públicas y nacionales de seriedad, una marcha del silencio, de querer un México por la vía pacífica, de construir un México nuevo, un México renovado en la vida nacional, ¿no? La marcha del silencio, la marcha del rector, tantas cosas que estaba mandando el movimiento señales al gobierno y a la sociedad de que eran serios y que querían un México con un cambio diferente. Si eso hubiera sido el caso, pues hubieran tomado las armas desde la toma de la universidad, ¿verdad? Entrando en la esfera, en la óptica justificadora gubernamental, pues los muchachos hubieran tomado un camino violento desde la toma del ejército en la universidad, desde la toma del ejército con el casco de Santo Tomás, y no lo hicieron. Claro. Siguieron persistiendo en abrir los espacios de diálogo político. Sí, cosa que al final de cuentas no se dio. Y efectivamente muchos justifican, como tú mencionas, una acción, digamos, violenta en la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, plaza histórica, además emblemática de un México moderno, ¿no? Ahí converge todo, ¿verdad? La cultura prehispánica, de la colonia y los edificios modernos multifamiliares. Pero aquí muchos también piensan que era un momento de toma de decisiones donde el gobierno tendría que mostrar ante el mundo pues su liderazgo. No sé si esté aplicada la palabra liderazgo, pero sí autoridad ante una situación probable de que hubiese disturbios o hubiese la imposibilidad de celebrarse un evento que era un escaparate hacia el mundo, ¿no? En ese momento, como fueron la inauguración de los Juegos Olímpicos, el mismo desarrollo de los Juegos Olímpicos, donde había aquí en México prensa de todo el mundo, donde todavía las comunicaciones no eran tan fluido como son ahora, ¿verdad? La fuerza de hoy, ¿no? Con la fuerza de hoy, apenas... La penetración y la fuerza. Efectivamente, apenas teníamos recién una red nacional de microondas, ¿verdad? Pero aunque tú sabes que el sistema siempre ha sido por concesión de los medios, por el sistema concesionario de los medios que prevalece en México, o por el sistema oficial de aquel famoso telesistema mexicano, ¿no? Tenía un nombre, pues. Así es. Tenía un nombre la red oficial de televisión en México, ¿no? Nadie, o las crónicas periodísticas hablan de que en el acto inaugural el presidente Díaz Ordaz fue abucheado, ¿no? Así es. Bueno, ahí no eran los estudiantes, era la sociedad mexicana. Claro, definitivo. Entonces, la sociedad mexicana está reprobando la acción violenta hacia el movimiento 68. Que no se quiere grabar, que no se quiere divulgar, bueno, pues son los recursos que tiene el gobierno para sanearse. Es el maquillaje que usa para que la arruga no se vea. Definitivamente. Así es. Y así, de alguna manera, pues el poder se tiene que ejercer de esa manera, más aún cuando probablemente a esas fechas posteriores seguramente pues sabía que había tomado la mejor decisión. Pero yo creo que faltó previsión. Tienes un evento programado con 6-7 años de anticipación, tienes un movimiento exacerbado, excedido en su manifestación,
en los meses de septiembre, julio, agosto, y por ahí en esas fechas, ¿no? Porque antes de irse a las vacaciones estaban revelándose la situación por ahí, julio, agosto posiblemente. Entonces, si ves que los jóvenes y los jóvenes pensantes de este país, en la capital de la República, toman las calles con una manera muy contundente, muy seria, y no logras en 3 meses hacer los puentes de negociación, es incapacidad política. Definitivamente. O sea, no tenías que pasar y dejar que corriera hasta el filo de la navaja en el calendario para decir, si no entienden, voy a aplicar el peso de la ley. Sí, pues a lo mejor podías estar aplicando el peso de la ley, pero en el desarrollo político y en la apertura democrática vale más la necesidad de la vida democrática, el desarrollo político de una sociedad, que la misma ley que pueda dar como amparo al proceder, ¿no? Definitivamente. Entonces, faltó visión, los negociadores no estaban a la altura de las circunstancias. Se sabe que hubo 1000 voceros, un grupo numeroso, pero todos afiliados a una corriente de sucesión presidencial, que no podían ser imparciales ante los hechos de coyuntura venidera de la sucesión presidencial que se avecinaba ya en 1969, el año que entra. Se tenía que abrir un candidato del partido gobernante a la presidencia de la República. Entonces todos los actores negociantes tenían una afiliación política de grupo para participar en la próxima sucesión presidencial. Eso les daba imparcialidad. Y uno de los aspirantes más importantes, como lo fue Luis Echeverría, secretario de Gobernación, fue al final de cuentas el agraciado por circunstancias seguramente de una premiación, ¿verdad?, ante su actividad. Pero aquí esto de que el gobierno ha sido rebasado frecuentemente se ha dado en muchas ocasiones. Así es. En las inundaciones de los sismos del 85 a 17 años, el gobierno quedó pasmado por la situación que se presentaba, y la sociedad civil entró al rescate. Los últimos acontecimientos, también la participación social es muy importante. Entonces, esto pues nos podría dar una idea de que nuestra clase política probablemente no sea muy previsora. Entonces, el tema de la planeación en todos los aspectos no se da en este país. Somos reactivos, reaccionamos, más no proponemos o no planeamos. Lamentablemente creo que sigue esa cultura en la clase política y en la clase gobernante de este país, de cualquiera de los partidos que esté en turno. Ha demostrado siempre una capacidad reactiva y no previsora y no planeadora, no planificadora. Entonces es lamentable, porque estás conduciendo un país ya con 100 millones de habitantes, muy plural, donde tus políticas públicas y tu proyecto de gobierno deben contemplar el desarrollo político forzosamente, el avance político de la sociedad debe estar contemplado. No podemos pensar que en 10 años, en 15 años, o hablando en México reciente, que de la transición del 2000, o semi-disque transición democrática. Pero, pues, vamos, César, ya lo tuvimos muy acá. Vamos, si tú, para no perder perspectiva, si tú lo consideras prudente, regresarnos un poquito después del movimiento 68, como tú bien mencionabas, 69, 70, otro evento muy importante, el Mundial de Fútbol. Yo lo digo importante es porque pues son manifestaciones populares donde se involucra el país en general, y donde la participación de diferentes actores de diferentes continentes
confluyen en un solo país, en diferentes puntos de un solo país. Y quieras o no, los periodistas, ya sean deportivos o de otro tipo, pues observan qué es lo que está sucediendo en ese país. Así es. Transmiten o analizan cómo está el aspecto social, económico, político no tanto, pero sí por lo menos social, económico y deportivo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los años subsecuentes? Sabemos que esa reacción fuerte, o esa acción fuerte, generó una reacción importante donde también las fuerzas políticas se desbordaron y empezaron a surgir grupos ya clandestinos en la oposición, ¿no? Sí, así es. Entonces ahí podríamos analizar un poco esa situación donde empezaron a desaparecer personas, donde empezaron a los grupos a hacer actos de guerrilla y cosas por el estilo. O sea, cómo se da, en qué momento y en qué contexto se da esa situación. Y no olvidemos, venimos un poco para acá a la fecha, pero habría que regresar a aquel entonces. El Estado Guerrero pues, ha sido un actor importante, ahí con dos personajes, ¿verdad?, en la clandestinidad. O sea, ¿esto qué nos refleja? ¿Un atraso de la sociedad o una respuesta de la sociedad hacia un gobierno que no quiere avanzar? Que al final de cuentas, cuando las puertas del diálogo se cierran, cuando las opciones se cierran, pues muchos grupos deciden tomar actividades ya de fuerza, de ataque militar o paramilitar en este caso. Así es, como tú bien dices, recapitulando el después en la vida política de México, se dan las reformas, las reformas electorales y de los partidos en México. Se registran partidos por la vía pacífica para ser partícipes del proceso democrático en México. Tenemos ahí una serie de partidos que algunos de ellos ya no existen hoy, otros sí, como es Acción Nacional. Bueno, Acción Nacional es desde la década de los 20, pero las izquierdas, que son las más volátiles, las más inquietas, las más participativas o las más visibles al grueso de la sociedad, pues crean una serie de registros de partidos que, pasado el tiempo, con poca consolidación en la vida partidaria y de penetración con los ciudadanos, se van eliminando. Y hoy tenemos un reducto de la izquierda en México que no sé si esté cavando su propia tumba, porque ha tenido dos grandes fallas la izquierda en México. Una, que no ha tenido una unidad programática para el caso específico de México, para la realidad política de México. No ha tenido una unidad orgánica donde ellos son buenos para entender las coyunturas históricas y las realidades sociales y tener una plataforma acorde al momento de México. Eso es por un lado. Por la otra, lamentablemente la izquierda se ha pasado jugando siempre el papel de oposición, sin construir propuestas serias, sino nada más de crítica y oposición. Eso no se construye, así no se construye un país. La izquierda tiene que tener como que les ha dado flojera, llamémosle así, laborar en propuestas país en todos los sectores gubernamentales y de la sociedad y la economía, porque se han visto, la gente ha estado ya en un hartazgo en relación a la izquierda, donde todo es no y todo es oposición, hasta este periodo que se inaugura con un pacto por México, donde sectores muy amplios de la izquierda más pura, aclaro, más pura, no radical, más celosa de su principio, hoy le llama al ala izquierda que está en el pacto por México, la izquierda neoliberal. La destruye totalmente.
O sea, con ese calificativo de la izquierda pura, no hablo de la izquierda, claro, no quiero que se va a confundir el término de puro con la radical, no. La gente de la izquierda que tiene un principio serio cimentado en su visión país, en su visión ideológica, ha calificado a la izquierda que está en el Pacto por México, la izquierda neoliberal. La está enterrando, la está sepultando con ese calificativo, ¿no? Entonces, sí, después, haciendo un resumen, después del 68 se abren los espacios políticos, se da una vida democrática, pero como tú bien dices, existen grupos violentos en el país, llámese Liga 23 de septiembre, llámese en la clandestinidad de los profesores de Guerrero. Pero los citadinos no podemos a veces vislumbrar la realidad de las comunidades marginales de México. Hoy en día se sigue viendo con la catástrofe de las inundaciones otra vez al estado de Guerrero, todos los niveles de pobreza en que aún persiste gran número de sectores de la población rural, donde es una pobreza ya de décadas, donde no ha sido posible llevar niveles de desarrollo y bienestar. Entonces, esa realidad de marginación crea una desesperación de que la gente no ve ni políticas públicas, ni instrumentos sociales para su desarrollo, como puede ser la educación, el empleo, la capacitación para el trabajo, donde digan, tenemos un horizonte social en nuestro entorno que podamos tener un mejor nivel de bienestar. Yo siempre he dicho, desde que el presidente Calderón se ufanó en cada informe de gobierno de su presupuesto, que era el gobierno que más gasto social estaba designando históricamente. Eso, en lugar de ser un triunfo, debe ser una vergüenza. Porque si estás designando cada año un mayor gasto social para los programas de apoyo a la pobreza, no has trabajado para revertirlos. No has revertido un modelo económico país donde toda tu gente esté en una ruta de bienestar en base a un trabajo, a un mercado interno, a una productividad, a una competitividad. Entonces, la gente podemos pensar que los profesores inquietos, radicales de aquel entonces, de los de Guerrerense, de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, eran gente extraña. Pues puede parecer gente extraña al no estudioso, o gente extraña, o actitudes muy virulentas para la vida urbana de las grandes ciudades de México, o institucionales, ¿verdad? Sí. Pero vete a la pobreza, a las comunidades donde la lucha es día a día, donde la lucha es al día a día y la sobrevivencia es al día a día, donde no tienes educación, donde tus hijos están desnutridos. Nada más como historia, nada más para dimensionar. Dice la historia que cuando México pierde la segunda batalla después del 5 de mayo en Puebla contra la invasión francesa, las madres mexicanas en esa lucha dura de la segunda embestida francesa iban con González Ortega, el sustituto de nuestro general Zaragoza, que encabezaba las fuerzas mexicanas para detener al ejército francés. Las madres poblanas iban con González Ortega a decirle que si no sobraba algo de comida de lo que estaban tomando sus soldados para sus niños, porque se estaban muriendo de hambre. O sea, puede sonar dramático, ¿no? Y se puede decir, es que es el tiempo del siglo XIX, no, de la invasión. Pero si vamos a esas comunidades, no hay que comer. No hay que comer. Sí, así es. Y la sociedad mexicana no podemos estar esperando que no existan manifestaciones sociales cuando el rezago social y de bienestar está en 50 o 60 millones de mexicanos. Sí, definitivamente. Y eso se ve y realmente se palpa cuando revisamos algunas revistas Forbes donde los multimillonarios mexicanos se reproducen cada sexenio y también los pobres, los paupérrimos mexicanos se reproducen cada sexenio, abriendo una brecha enorme, gigantesca, ¿no? Enorme. Gigantesca.
donde la clase social cada vez es más reducida y donde la clase menos favorecida es muchísimamente mayor, y obviamente la cúpula cada vez menor, ¿verdad? Yo quisiera, Marco, hoy salió un artículo, no recuerdo ya, González de Alba, me parece que es González o García Alba, un ex líder de 68 de la vecindad en Guadalajara. Él maneja una hipótesis que yo no había escuchado hablando del 68. Y es interesante y sujeta a reflexión. Él dice que el ejército mexicano se defendió de la agresión del batallón Olimpia, que eran civiles, pero él dice que lamentablemente la mano izquierda no estaba sabiendo lo que hacía la derecha. Entonces el ejército, la lectura entre líneas de esa hipótesis de González o García de Alba, que hoy se publica, es que como la izquierda no sabía lo que hacía la derecha, el batallón Olimpia dispara al ejército, y el ejército lo que hace es rechazar, y en la confusión y la agresión sucede lo que sucede. Quiere decir que había dos manos o una mano totalmente descoordinada, porque ninguna de las partes, Olimpia y el ejército uniformado, no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, o sabían los que traían los hilos, ¿no? Así es, pero las partes operativas en el campo no lo sabían. Bueno, eso es lamentable. Bueno, pero además a lo mejor ese era el objetivo. Sí. Seguramente el objetivo, crear el caos, crear la confusión, y en su momento alguien ganó. Exactamente. Fíjate, ahora trasladando al México de hoy, el desarrollo político, nosotros, muchas de nuestras generaciones... Pero antes de llegar a eso, lo que es conveniente, porque estamos viendo, las reacciones del gobierno ante acciones sociales, ¿no? Que muchas de ellas vienen o son producto de una catástrofe natural. Otro gran momento donde la sociedad mexicana salió, se manifestó, y que es otro parteaguas de otra índole, pero sigue siendo un parteaguas, a 17 años de 1968, estoy hablando de 1965, los sismos tan importantes de 1985, los sismos tan importantes en la Ciudad de México, donde ahí la participación ciudadana fue tan importante, que también ahí fue un parteaguas para la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Donde se empezó a democratizar en ese momento la participación de la sociedad civil. La misma cultura de protección civil nació en ese momento. Es otro parteaguas donde también las fuerzas políticas se traban en el país, exactamente, empiezan a tener cambios importantes a partir de un hecho de ese tipo. Entonces, eso pues es muy interesante desde el punto de vista sociológico, porque podríamos pensar que hasta en eso los mexicanos somos reactivos. Sí, hasta en la emergencia, y en la desgracia, no estamos planeados. Exactamente. ¿No? Es lamentable que ahorita se siguen evidenciando a estas alturas donde podemos copiar programas de prevención de muchos países, y en la capacidad de nuestros recursos y de nuestra economía tener alguna infraestructura, por modesta que sea, pero planeada, ¿no? Claro. Y no se tiene. El otro punto es qué pasó en 68, qué pasó en el espectro político, cómo se desarrollan hasta la transición, entre comillas, la alternancia del poder, entre comillas, en México en el 2000. Pues estamos viendo que los partidos políticos de opción han fracasado o están fracasando. Y otra, porque hay que distinguir, una cosa son los partidos políticos y otra cosa son la sociedad, las voces de la sociedad, ¿no? Sí. Lamentablemente vemos ahorita, estamos leyendo con la actitud gubernamental en la problemática magisterial que se está viviendo en el país,
una herencia de hace 2 o 3 sexenios donde no los veo y no los oigo, como que ya es institucional. El no los veo, no los oigo es una práctica ya muy común. No olvidemos que las muletillas o las maneras de obviar o simular apertura las hemos visto muchos años en las campañas. Lo malo es que se han trasladado de las campañas políticas a la vida práctica del gobierno. Por muchos años ya se han simulado muchos foros de participación en los distintos partidos de México para simular una participación. Y esos trucos ya la sociedad los tiene muy vistos, muy conocidos, ¿no? Se simulan foros donde se reúnen mucha gente de la sociedad civil, pero realmente todo está precocinado. Es un mero trámite de imagen de apertura. Pero lamentablemente esa práctica partidaria, entre comillas, que se pudiese justificar a nivel de partido, se ha trasladado a la vida institucional de México. Yo puedo hacer 1000 foros en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero no se escuchan las cosas, no se toma nota de las posturas y de las inquietudes de la sociedad. Otra práctica que la vida democrática de México no ha perfeccionado y que sigue causando grandes costos en la vida del país es una agenda legislativa de tiempos a rajatabla interminables, irreductibles, que no se pueden modificar, donde las leyes, bien o mal, se tienen que dictaminar en los plazos con los famosos periodos extraordinarios, sí o no periodos extraordinarios, y el país requiere legisladores más responsables si para hacer una buena ley, honestas, hablando de las reformas críticas de este tiempo, si el país tiene que tomarse 6 meses para discutir buenas leyes que son trascendentes, debe hacerlo. No tratar de hacer como si tuviéramos un cuerpo legislativo tan experto y tan culto, hacerlo tan eficaz. Pero además después inventamos relojes legislativos y que separan son relojes que el país no tiene por qué darse esos lujos. Así es. Oye, si es necesario, hay que modificar la ley, pero del Congreso, pues hay que modificarla. Exactamente, ese es un sentido. O tomar las fuerzas políticas los acuerdos para disponer de un tiempo razonable para hacer con responsabilidad y seriedad las leyes de este país. Y las leyes sustantivas, porque también hay una miscelánea ahí de leyes que muchas veces no vienen al caso. Y hablando un poco, por ejemplo, de la reforma fiscal, la reforma económica, tendríamos que pensar en probablemente cambiar el año fiscal, ¿no? Claro. No cerrarlo al 31 de diciembre. ¿Por qué cerrarlo al 31 de diciembre? Yo no sé ¿Por qué no moverlo de tal manera que la experiencia legislativa saliente te permita ya dejar un planteamiento para adentrarte y que el entrante pues vaya brevando de esa agenda legislativa, pero también de un presupuesto ya autorizado previamente, según las necesidades? El país no se puede modificar cuando entra en un trabuco las fracciones parlamentarias por aprobar con reloj en mano, que son las dos que se va a parar el país. Yo no sé, sin ser experto legislador, sino con el sentido común de la praxis política, podríamos decir, el país no puede estar ni en esa zozobra y mucho menos entrar en una parálisis. Muy fácil, por ley debe estar aprobado por default un 30% del presupuesto, aunque después la estructura, la asignación, la definición prioritaria del proyecto, que más que nada lo importante es el proyecto de inversión gubernamental, se delinee y se haga con calma y se lleguen a los acuerdos. Pero si se tiene que poner por ley que independientemente de lo que sucede en una discusión parlamentaria por un presupuesto de un ejercicio próximo fiscal, pues por ley debe estar autorizado un 30% y que se opere, lo demás se ajusta, ¿no? Sí, para que los 2 primeros meses del siguiente año no tengas una parálisis presupuestal o que se corra el riesgo de que hagas las cosas a la carrera y mal. Y mal. Porque
para que estamos en el tema de la construcción, los meses de estiaje son meses muy importantes para iniciar obras, donde puedes trabajar con un terreno seco, donde puedes transitar perfectamente. Hablando de la obra de infraestructura. Hablando de obra de infraestructura, que eso es mucha inversión. Es una inversión importante de los egresos federales, ¿no? Y no tener esto parado 3, 4, 5 meses, y justamente cuando empiezan las primeras lluvias, se están liberando los vamos a ejercer ahorita y vamos a ser ineficientes y no vamos a terminar ni en tiempo, ni en forma, ni en costo las obras. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos de día se deshace muchas veces en la noche. Entonces, yo creo que estas experiencias cíclicas deben de llevarnos a algo positivo para el país, ¿no? Yo creo que donde tenemos que trabajar tremendamente en todos aspectos, no sé si tú compartas, César, es en el área de la planeación. Muchos problemas ya están muy estudiados y están muy planeados. Simplemente habría que retomarlos y ejecutarlos bajo esos términos, porque lamentablemente cada sexenio queremos descubrir el agua tibia, el hilo negro, descubrir lo que ya está hecho de antemano y que se puede aplicar de manera inmediata. Bueno, un comentario importante, por ahí empieza a circular un libro nuevo de alguno de los analistas políticos, creo que es de Meyer, de Lorenzo, donde habla con un título muy sugerente, que estamos viviendo una democracia autoritaria. Vamos, retomando el proceso político del 68 ahora, dice Lorenzo Meyer en su título sugerente que estamos en una democracia autoritaria. Un régimen democrático o que presume ser democrático no puede simular que gobierna con democracia cuando a base de aprietes fuera de la mesa, por abajo de la mesa, forza las posturas sin escuchar lo que aporta la sociedad y la gente pensante. Lamentable, en estas reformas, en estas discusiones de las reformas que están filtrándose, están en las cámaras de México, no vemos en ningún momento a académicos serios en cada una de las especialidades, sea energético, sea petrolero, sea fiscal. O sea, ¿por qué cerrarle la puerta al sector pensante de los académicos de México? Es un menosprecio y es considerar que la educación que estás financiando, que la educación que estás construyendo en tu país no está dando el nivel, y sin embargo hay en las instituciones, en el Politécnico Nacional, en la Nacional, en la misma UAM, y por qué no decirlo, en muchas universidades del país que han estado en un proceso de maduración y de consolidación académica, hay gente muy relevante en cada uno de los temas, y sin embargo las cámaras no son permisivas, ni permeables, ni incluyentes a la clase académica y pensante de este país. Pues muchos piensan en ese sentido, estimado César, que quienes constituyen las cámaras, ya sea la Cámara Alta o la Cámara Baja, pues no están a la altura de las necesidades del país, desde el punto de vista académico. ¿No habría que evaluarlos? Exactamente, con su formación tanto académica como su estructura de análisis, de perspectiva política, pero todo, sobre todo con una visión clara del proyecto del país y dejando de lado los intereses del grupo. Y lo que tú acabas de mencionar es lo cierto: cierran las puertas, se encierran en sí mismos y no escuchan, no ven ni oyen también. Si el Ejecutivo hace eso, ¿por qué el Legislativo no debería hacerlo, verdad? Claro. Y a veces, si el Ejecutivo o los cuadros del Ejecutivo son rebasados, porque seguramente grandes académicos, grandes investigadores están mucho más capacitados en su especialidad que
que muchos cuadros que nos gobiernan, tanto legislativo como ejecutivo, pues muchas veces pensaría que esos cuadros, a lo que le tienen temor a la apertura es a verse rebasados por aquellos que, no están, que son especialistas en el tema y que no están dentro de su ámbito político, que es donde ellos se mueven como peces en el agua, ¿verdad? Entonces, habría que pensar ahí muy seriamente en que si bien en la reforma política, si bien probablemente muchos investigadores académicos, etcétera, no participan abiertamente o una carrera política formal, pues sí deberían participar o abrírseles en comisiones de asesorías. Y el espacio a la opinión, ¿verdad? No, pero asesorías directas a los grupos, a las comisiones, que sea así un comité o un consejo consultivo de esa comisión. A ver, un grupo de notables en energía, en fiscalización, en política fiscal, en poder de educación, desarrollo económico, en educación. Pero volvemos. Posiblemente sería una apertura democrática y política. Así es. Pero muy restringida y con muchos asegúnes. Otro, la apertura democrática se requiere también que trascienda a la democratización económica. Eso no se da. Podemos hablar mucho, o la sociedad puede hablar mucho de democratización y democratización política, pero ¿qué con la democratización económica? Válgase el comentario, es abrirle el bienestar a la gente. Definitivamente, pues mi estimado César, el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy. Agradecemos su atención a este programa conmemorativo del 2 de octubre y podríamos, no concluimos ningún pensamiento, pero en alguna próxima invitación podríamos hacer una reflexión donde concluyamos de alguna manera cómo hemos evolucionado y si valió la pena un sacrificio de esa manera para llegar a donde estamos o de plano desperdiciamos esa oportunidad. A manera de comentario final, Marco, el país necesita una auténtica democracia y mayores espacios de la sociedad en las políticas públicas de este México. Seguimos estando como hace 45 años, señores. Buenas noches.